Las luces rojas de la ambulancia pintaban el jardín como si fuera una escena de guerra. «Juan, por favor, no me dejes, me prometiste que nunca me abandonarías», gritó Pilar, su voz quebrándose mientras se aferraba al cuerpo casi inerte de su esposo. El aire olía a tierra húmeda y a miedo. Isabel temblaba, Miguel sollozaba agarrado a la pierna de su madre, los paramédicos trabajaban con urgencia, el monitor cardíaco emitía pitidos irregulares. Y cada segundo parecía un pulso entre la esperanza y la muerte. Dentro de la ambulancia, Pilar apretaba la mano de Juan tan fuerte que sus dedos se volvían morados, le susurraba promesas, como si cada palabra pudiera arrastrarlo de regreso a la vida. «Si vuelves, te juro que no pasará un solo día sin decirte que te amo». La sirena aullaba, pero para Pilar, el mundo estaba en silencio, un silencio que dolía más que cualquier grito. En la sala de emergencias, el tiempo se volvió espeso. Pilar se desplomó. De rodillas, con los ojos fijos en la puerta como si su destino estuviera detrás de ella, Carlos, su hermano, llegó corriendo, se arrodilló junto a ella, tragándose años de orgullo y resentimiento, pero Pilar se apartó, entre ellos había demasiadas heridas para curar con un abrazo. Las horas se estiraron hasta lo insoportable, y entonces, el médico salió. Se quitó la mascarilla, respiró hondo y dijo: «Sobrevivió». Pilar cayó otra vez, esta vez de alivio, pero ese milagro traía consigo un precio. Juan estaba vivo, pero seguía siendo el hombre que ella amaba o, en algún lugar del camino, ¿lo había perdido para siempre? El pasillo del hospital estaba helado, pero el silencio lo hacía aún más frío. Las 4 criaturas llevaban horas allí, inmóviles, sin quejarse de hambre o sueño, como si supieran, sin que nadie se los explicara, que cualquier ruido podía cortar el frágil hilo que mantenía a su padre entre la vida y la muerte. Isabel estaba sentada, con los ojos cerrados y un rosario apretado entre los dedos. Miguel miraba fijo la puerta de la UCI, esperando ver a su padre aparecer con una sonrisa, diciendo que todo había sido un susto. Ana, la más sensible, lloraba en silencio, abrazando a Antonio, que dormía con la cara hundida en su regazo, el osito de peluche a punto de caerle de los brazos. Pilar, agotada, se dejó caer en un banco cercano. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, fijos en un punto que nadie más veía. Su alma parecía atrapada en ese cuarto donde Juan luchaba por cada latido. Carlos se acercó con 2 cafés en vasos de plástico y se sentó a su lado. Respiraron juntos durante un largo rato, sin palabras. Por primera vez en años, estaban del mismo lado. Él puso una mano en su rodilla. Pilar no se apartó, pero tampoco dijo nada. Las horas avanzaban y los niños terminaron durmiéndose allí mismo. Un enfermero trajo mantas. Pilar se levantó despacio, se acostó entre ellos y los abrazó como si fueran un solo cuerpo. Era un nido humano, hecho de miedo, amor y esperanza. Carlos los miró desde lejos, conmovido. Por primera vez, vio a su hermana como la guerrera silenciosa que siempre había sido. De madrugada, un médico joven, con ojeras profundas pero ojos encendidos, pronunció su nombre. «Se ha despertado», dijo. «Preguntó por usted». Pilar sintió que el aire le faltaba. Se llevó las manos a la boca, las rodillas le temblaban, pero lo que encontraría al entrar en ese cuarto no se parecía a nada que hubiera imaginado. Cuando Pilar entró en la habitación, sintió que el corazón le daba un vuelco. Juan estaba despierto, la piel pálida, los ojos entreabiertos, pero había algo en su mirada que no reconocía. No era solo el efecto de la medicación, era como si una parte de él se hubiera quedado al otro lado. «Juan, soy yo», susurró, acercándose con cautela. Él la miró, pero no sonrió. Sus labios se movieron, débiles, y la voz salió apenas como un soplo. «¿Dónde están ellos?». Pilar tardó un segundo en entender. «¿Los niños?», preguntó. Él negó suavemente con la cabeza. Ella tomó su mano, la besó. «Están aquí. Durmieron conmigo en el pasillo. Has vuelto con nosotros». Pero Juan parpadeó lento y murmuró: «No lo recuerdo». Pilar se quedó helada. No era solo el impacto del coma, realmente no recordaba nada, ni a ella, ni a sus hijos. Entre ellos flotaba un vacío espeso, como una niebla. Horas más tarde, el médico explicó la causa: hipoxia, falta de oxígeno en el cerebro durante unos minutos. Podría ser temporal o permanente. Las palabras cortaron a Pilar por dentro, como luchar por alguien. ¿Qué no recuerda todo lo que han vivido juntos? Esa noche, regresó al cuarto con una determinación que no sabía que tenía. Se sentó junto a él y comenzó a contarle historias. La primera vez que se vieron, el día en que Miguel se cayó de la bicicleta, la tormenta en la que nació Antonio. En casa, Juan la escuchaba en silencio, con los ojos clavados en ella, y entonces, por un instante, sonrió, un gesto débil, pero real. Pilar se aferró a ese milímetro de esperanza como quien se agarra a una rama en medio de la corriente, hasta que Juan la interrumpió. «¿Me amarías, aunque no me acordara de ti?». La pregunta le golpeó el pecho como una piedra. Pilar acercó su frente a la de él y susurró: «Te amo, incluso la parte de ti que me olvidó». En ese momento,
Un nuevo Juan comenzaba a nacer, pero Pilar aún no sabía que amar a alguien que ha olvidado puede ser más difícil que querer a quien nunca conociste. En los días siguientes, Pilar convirtió la habitación del hospital en un santuario de recuerdos, llevó fotos de los niños, cartas viejas, una camiseta de su equipo favorito, incluso el viejo radio que él reparaba los domingos, le hablaba sin parar, como si cada palabra pudiera coser las piezas sueltas de su mente, y poco a poco algo empezó a cambiar. Una tarde, Miguel entró y tomó la mano de su padre. Juan frunció el ceño. Tú eres el niño de la bicicleta, ¿verdad? Pilar se quedó inmóvil. Miguel asintió, con lágrimas. Me caí en el parque, y usted me cargó en brazos. Juan lo miró, y luego a Pilar. ¿Fuiste tú quien lloró porque rompí mi camisa para curarte? Miguel rompió a llorar. Pilar se tapó la boca, temblando. Era un fragmento. Una chispa, pero era real. Esa noche, Isabel llenó páginas con historias y recuerdos de su padre, sus bromas, sus manías, hasta cómo cantaba desafinado para que Ana durmiera. Se lo dio a Pilar junto con una nota, tal vez recuerde más rápido si sabe quién era. Y Pilar leyó esas páginas para Juan cada noche, incluso cuando él dormía. Carlos visitaba todos los días, observaba en silencio a su hermana luchando con una entrega que lo desarmaba. Un día entró y le dijo a Juan, me debes una partida de dominó. Juan lo miró, curioso, te gané la última Navidad. Y prometiste revancha. Juan parpadeó, sorprendido. Tú eres mi hermano. Fue la primera vez que reconoció a alguien, sin ayuda, pero entonces, Pilar notó algo inquietante. Juan recordaba momentos antiguos, pero no los recientes. Olvidaba discusiones, pérdidas, decisiones difíciles. Era como si su memoria borrara todo lo que dolía, y Pilar comenzó a preguntarse, ¿era la mente de Juan protegiéndose, o escondiendo algo que aún no estaba listo para revelar? Esa madrugada silenciosa, Pilar se despertó con un susurro, abrió los ojos y vio a Juan sentado en la cama, mirando fijamente la ventana oscura. ¿Estás bien?, preguntó, acercándose despacio. Él giró el rostro, confundido. Soñé con fuego. Pilar frunció el ceño. ¿Fuego? ¿Cómo así? Juan parecía buscar las palabras. Había llamas, y gritaba nombres. Nombres que no conozco. Pilar trató de tranquilizarlo. Solo fue un sueño, pero él negó con la cabeza. No era un sueño, era un recuerdo. Los días siguientes, Juan empezó a tener lapsos extraños, confundía personas, horas, incluso los nombres de los niños a veces. El médico dijo que era parte de la recuperación neurológica, pero Pilar notó un patrón. Siempre olvidaba momentos en que la familia estaba en crisis, buscando respuestas. Habló con el neurólogo. ¿Es posible que su mente bloquee recuerdos traumáticos? Sí, confirmó. Es un mecanismo de defensa. El cerebro esconde lo que no puede procesar. Pilar salió del consultorio con un nudo en el estómago. Si Juan borraba los momentos más duros, seguía siendo el mismo hombre que le prometió estar en los peores días. Mientras tanto, Carlos pasaba más tiempo con los niños, les llevaba comida, contaba anécdotas de cuando él y Juan eran pequeños. Isabel empezó a confiar en él. Miguel reía con sus bromas. Ana y Antonio lo llamaban tío favorito, pero Pilar, agradecida, también estaba alerta. Sabía que Carlos guardaba secretos y temía lo que podría salir a la luz si Juan recordaba demasiado. Esa noche, mientras preparaba las mochilas para que los niños descansaran en casa, Juan dijo algo que le heló la sangre. ¿Quién era la mujer del coche negro? Pilar se giró lentamente. ¿Qué coche? El coche negro, antes del accidente. Ella me gritaba, y yo estaba saliendo de la casa. Pilar sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, endo algo que aún no estaba listo para revelar. Pilar no durmió esa noche. La frase de Juan, la mujer del coche negro, retumbaba como un trueno en su cabeza. Jamás nadie había mencionado otro vehículo en el accidente, ni la policía, ni los informes médicos. Según todos, él estaba solo cuando lo encontraron. A la mañana siguiente, Pilar fue a la comisaría, pidió el informe del siniestro. El oficial dudó, pero al final le entregó una copia. En la parte inferior, en letras pequeñas, había una nota: testigo anónimo reporta un segundo vehículo en la escena, que huyó antes de la llegada de la ambulancia. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Por qué nadie le había dicho esto? ¿Quién conducía ese coche? Y sobre todo, ¿por qué Juan nunca lo mencionó? Esa tarde, esperó a que Juan se durmiera y buscó a Carlos. ¿Sabías esto? Le mostró el informe. Carlos lo leyó y apartó la vista. Podría haber sido cualquiera que pasara por ahí. Pilar lo miró fijo. Él habló de una mujer. ¿Y discutían? Antes del accidente. Carlos suspiró y caminó hacia la ventana. Pilar, no siempre sabías todo lo que Juan hacía. ¿Qué estás insinuando?, preguntó ella, sintiendo un nudo en la garganta. Carlos la miró con tristeza. El último mes estaba raro. Se quedaba fuera, decía que necesitaba pensar.
No sé más. Pilar sintió el estómago revolverse. Una parte de ella quería creer que era un malentendido, otra ya conocía la verdad. Esa noche, al volver a la habitación, se acercó a Juan. ¿Recuerdas a la mujer del coche?, preguntó. Con voz firme, él cerró los ojos, y al abrirlos, dijo algo que le heló la sangre. Me dijo que ya no podía seguir huyendo. En ese instante, Pilar supo que la verdad iba a salir, quisiera o no. Al día siguiente, Pilar tomó una decisión: descubrir quién era la mujer del coche negro. Mientras Juan dormía, abrió discretamente la mochila que él llevaba el día del accidente. Entre papeles arrugados y facturas vencidas, encontró algo que la detuvo en seco: un papel doblado, escrito a mano. No puedo seguir así. Te veo hoy. L. Pilar sintió un golpe en el pecho. ¿L? La letra era suave, casi infantil, y de pronto, una memoria enterrada apareció. Años atrás, tenían una vecina llamada Lorena, hermosa, divorciada, siempre con una sonrisa para Juan. Nunca le dio importancia, hasta ahora. El cuerpo de Pilar temblaba, necesitaba confirmarlo. Condujo hasta el viejo barrio, la misma cerca blanca, el mismo jardín cuidado. Tocó el timbre con las manos frías. La puerta se abrió. Era ella. Los años habían pasado, pero su mirada era idéntica. No hizo falta explicar nada. Lorena solo murmuró: sabía que vendrías. Él me dijo que estaba confundido. Continuó: que no sabía quién era. No le prometí nada, Pilar. Sabía que te amaba, pero estaba huyendo de sí mismo. Pilar escuchaba, sintiendo cada palabra como lluvia helada. ¿Estuviste con él el día del accidente?, preguntó. Lorena dudó. Sí. Vino a decirme que había tomado una decisión, que iba a volver contigo. Salió corriendo, entró al coche, y nunca regresó. Pilar salió de esa casa sin poder respirar. La traición era real, pero también lo era el arrepentimiento. Juan había ido para despedirse, demasiado tarde, tal vez, pero había intentado regresar. Cuando volvió al hospital, lo encontró despierto, mirando el techo. Estuve con ella, dijo Pilar. Con Lorena. Juan cerró los ojos, y las lágrimas comenzaron a caer. Él recordaba todo, pero ahora, la verdadera pregunta era: ¿podría Pilar perdonarlo? Pilar pasó el resto del día en silencio, sentada junto a la cama, con las manos entrelazadas en el regazo, miraba al suelo mientras escuchaba la respiración de Juan. ¿Lo recuerdas todo ahora?, preguntó, sin levantar la vista. Juan tardó en responder. Sí. Su voz era baja, casi un suspiro. Fui a verla. Pensé que necesitaba entender lo que sentía, pero lo único que descubrí es que mi vida no tiene sentido sin ti. Pilar cerró los ojos con fuerza. Oírlo dolía más que no saber la verdad. Casi destruiste nuestra familia, dijo por fin. Juan giró la cabeza hacia ella. Lo sé. Y no voy a pedirte que me perdones ahora. Solo quiero que sepas que si sigo aquí, es por las promesas que me hiciste aquella noche. Pilar se levantó despacio y caminó hasta la ventana. ¿Crees que es fácil amar a alguien que te rompió?, que te hizo prometer amor eterno frente a una tumba que él mismo cavó? Juan guardó silencio. Sabía que cualquier palabra sería insuficiente. Cuando los niños entraron al cuarto, Pilar forzó una sonrisa. No quería que vieran las grietas. Ana corrió a abrazar al padre. ¿Ya te acuerdas de nosotros?, preguntó. Juan asintió, emocionado. Miguel le mostró un dibujo, los 5, de la mano, bajo un cielo lleno de colores. Juan lo miró y las lágrimas rodaron. Me acuerdo de ustedes desde el primer día. Solo había olvidado de mí mismo. Carlos llegó poco después, observando la escena con un peso visible en la mirada. Se acercó a Pilar y, en voz baja, dijo: eres más fuerte que cualquiera de nosotros. Pilar no respondió, solo apretó el collar que llevaba al cuello, el mismo que sostuvo en la ambulancia, prometiendo que si Juan sobrevivía, encontraría la forma de empezar de nuevo. Esa noche, se quedó junto a la cama, sosteniendo su mano mientras él dormía. No había perdón todavía, pero había presencia. A veces, estar es el primer paso para sanar. Lo que Pilar no sabía es que un nuevo golpe estaba a punto de poner en riesgo todo lo que estaban reconstruyendo. 2 días después, mientras ordenaba las pertenencias de Juan en el armario del hospital, Pilar encontró un sobre arrugado entre ropa y papeles. En el frente, su nombre, escrito con la letra inconfundible de Juan. Dudó unos segundos, luego se sentó en la butaca junto a la cama y comenzó a leer. La carta era antigua, escrita días antes del accidente. No era una despedida, era una confesión. Pilar, si estás leyendo esto es porque fui demasiado cobarde para decírtelo mirándote a los ojos. Me perdí. No sé cómo pasó. Un día desperté y todo me quedaba estrecho, incluso la forma en que me mirabas. Como si ya no fuera aquel hombre que te prometió el mundo. Pero nunca, ni un segundo, dejé de amarte. Solo pensé que merecías a alguien entero.
Y yo estaba roto. Las lágrimas cayeron una a una, ardiendo como fuego. La carta seguía. Juan hablaba de soledad, de culpa, de la presión de ser esposo, padre, proveedor. Y de cómo empezó a creer que todos estarían mejor sin él. Pero te vi dormir aquella noche, con Ana en los brazos, y supe que aún tenía tiempo. Que aún podía volver. Fui a despedirme de la oscuridad, pero no salí ileso. Pilar guardó la carta en el bolsillo de su abrigo, no dijo nada a nadie, aún no necesitaba tiempo para entender que el hombre en esa cama era el mismo, pero con cicatrices, y que ella también las tenía. Más tarde, Isabel la encontró llorando en el pasillo. «Mamá, él se va a poner bien, ¿verdad?». Pilar sonrió entre lágrimas. «Ya está mejor. Solo que aún no sabe cómo reconstruirse». Isabel, con una madurez que no correspondía a su edad, respondió: «Lo ayudaremos». Juntos, Pilar la abrazó con fuerza. Sí. Tenían una oportunidad, pero entonces, el médico llegó con un sobre en la mano, y adentro había algo que podría quebrar para siempre la frágil recuperación de Juan. Esa mañana, Pilar fue llamada por el equipo médico. El tono serio del neurólogo hizo que su corazón se encogiera. La condujo a una sala apartada y le entregó un informe. «Hicimos más estudios neurológicos a Juan», dijo, «y encontramos algo que debemos vigilar muy de cerca». Pilar sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Qué es? Una inflamación en la base del cerebro. Podría ser un edema postraumático. Si no disminuye, podría afectar funciones cognitivas, incluso la memoria. Pilar apretó el papel con los dedos. ¿Podría volver a olvidarlo todo? El médico asintió, con pesar, o perder la capacidad de crear nuevos recuerdos. Las piernas le flaquearon, era como revivir la pesadilla. Habían logrado reconectar. Y ahora ese frágil hilo estaba en riesgo otra vez. ¿Qué puedo hacer?, susurró. «Seguir haciendo lo que está haciendo. Amor, rutina, estímulo emocional, eso puede ser más fuerte que cualquier medicina». Al regresar al cuarto, Pilar encontró a Juan dibujando con Antonio en la cama. La escena era tan tierna que dolía. Se acercó sonriendo, ocultando la tormenta en su interior, porque eso hacen las esposas y madres fuertes, esconden el terremoto detrás de una calma aparente. Esa noche organizó algo diferente, puso música antigua en el viejo radio. Pegó fotos de la familia en las paredes y pidió a cada hijo contarle al padre una historia feliz. Juan rió, se emocionó, lloró, como si cada palabra tejiera un nuevo hilo entre su corazón y su mente. Pilar se quedó despierta hasta el amanecer, observándolo dormir. Cada respiración suya era una victoria. Sabía que los próximos días serían decisivos, que su memoria era como cristal, y cualquier golpe podía romperlo todo. Y entonces, en medio de ese silencio tenso, Juan murmuró un nombre que Pilar jamás había escuchado. Casi eran las 5 de la mañana cuando Pilar lo escuchó murmurar dormido. Al principio creyó que la llamaba a ella, o a uno de los niños, pero el nombre que salió de sus labios fue otro: «Lucas, perdóname». Pilar se quedó inmóvil. Lucas, no era pariente, ni amigo cercano, ni compañero de trabajo, y la forma en que Juan lo pronunció, con dolor, con culpa, le encogió el corazón. Por la mañana, aún con el nombre repitiéndose en su mente, Pilar fue a hablar con Carlos. «¿Conoces a algún Lucas que haya sido parte de la vida de Juan?». Carlos soltó un largo suspiro. «Sí, pero es una historia antigua». «Muy antigua». Pilar lo miró con firmeza. «Necesito saberla». Entonces Carlos contó. Lucas fue el mejor amigo de Juan en la adolescencia, eran inseparables. Hasta que, a los 17 años, tuvieron un accidente de moto. Juan conducía, Lucas murió en el acto. Pilar llevó las manos a la boca, horrorizada. «Nunca me lo contó, lo cargó siempre como una culpa», dijo Carlos. «Nunca habló con nadie. Creo que eso lo hizo cerrarse, guardarse todo para sí». Esa noche, Pilar se sentó a su lado y, con voz suave, le preguntó: «¿Quién era Lucas?». Los ojos de Juan se llenaron de lágrimas de inmediato. «Lo maté». «No mataste a nadie. Fue un accidente». Juan lloró como un niño, como si por fin alguien dijera las palabras que había esperado escuchar toda su vida. Pilar entendió entonces que la herida más profunda de Juan no era el olvido, sino la culpa, y tal vez, pensó, ella también debía perdonarse por todas las veces que fingió estar bien, cuando no lo estaba. Lo que no imaginaba era que una visita inesperada al hospital estaba a punto de destapar verdades que cambiarían todo. Era una tarde tranquila. Juan dormía, Pilar leía un libro viejo junto a su cama, y los niños habían bajado a tomar aire con Carlos. Todo parecía en calma, hasta que la puerta se abrió lentamente. En el umbral, una mujer de cabello castaño corto, blazer oscuro y mirada firme. «Buenas tardes. Soy de la aseguradora del hospital», dijo, mostrando una credencial. Pilar frunció el ceño. «¿La aseguradora?».
La mujer entró, observando la habitación con detalle. En realidad, también soy abogada. Necesito hablar sobre el accidente de su marido. Pilar se incorporó, alerta. ¿Qué ocurre? La mujer respiró hondo. Recibimos una denuncia anónima. Hay sospechas de que el accidente fue provocado. El estómago de Pilar se revolvió. ¿Qué quiere decir? Tenemos indicios de que el vehículo en el que viajaba su esposo podría haber sido manipulado. Los frenos presentaban fallas que no corresponden a un desgaste normal. Pilar sintió que el mundo giraba a su alrededor. En los días siguientes, la investigación se reabrió. La policía volvió a interrogar a personas cercanas. Carlos fue llamado, incluso. Los vecinos de Lorena declararon, Pilar se encontraba en medio de un torbellino que no esperaba, y lo más inquietante fue que el mecánico que revisó el coche por última vez desapareció. Comenzó a preguntarse, ¿y si el accidente no fue consecuencia del caos emocional de Juan, sino de alguien que no quería que volviera a casa? Recordó la carta, la visita a Lorena, las miradas esquivas de Carlos, y todo empezó a encajar en un rompecabezas oscuro. Juan, aún recuperándose, no sabía nada. Pilar decidió protegerlo, por ahora, pero en su interior, algo estaba claro, había alguien cerca, que no quería verlos reconstruir su vida. A la mañana siguiente, el teléfono de Pilar sonó, era el investigador del caso. Necesitamos que venga a la comisaría. Es urgente. Cuando llegó, él le tendió una fotografía. Era el mecánico desaparecido, sentado en un bar, riendo junto a Carlos. La fecha, 2 días antes del accidente. Pilar sintió que el piso se desvanecía bajo sus pies. Carlos. Todo indica que le pagó para que el coche de Juan tuviera una falla, explicó el investigador. Creemos que su intención era impedir que su hermano regresara a casa. El corazón de Pilar latía con fuerza, todo cobraba sentido. La culpa de Carlos, su repentina cercanía con los niños, la forma en que evitaba hablar del accidente. Regresó al hospital con el peso de la verdad sobre los hombros. Entró en la habitación y miró a Juan como si lo viera por primera vez. Él estaba más débil ese día, pero sonrió al verla. Pilar tomó su mano, sigues aquí. Y voy a luchar por ti hasta el final. No le contó nada, todavía, pero ella sabía, y eso lo cambiaba todo. Esa noche, Carlos apareció con un regalo para los niños. Pilar lo interceptó en el pasillo. Fuiste demasiado lejos, dijo, con voz helada. Él intentó negarlo, pero Pilar lo cortó en seco. Vi la foto. Carlos bajó la mirada. Solo quería que tuvieras algo mejor. Yo merezco la verdad, respondió ella, clavando la vista en él. La policía fue alertada. Carlos confesó, no quiso matar a Juan, solo darle un susto, para que recapacitara. Pero el plan se salió de control, y mientras el mundo de Pilar se sacudía, Juan comenzó a recuperar fuerza. Las memorias volvían, los niños, Pilar, los momentos felices, todo regresaba, con más color que nunca. Esa noche, en el silencio de la habitación, Pilar apoyó su frente en la de él. Juan apretó su mano, como si prometiera que lo peor había quedado atrás. Pasaron semanas. El hospital se convirtió en un segundo hogar, con rincones que guardaban recuerdos de miedo, pero también de resistencia. Allí nació algo raro y valioso, la certeza de que el amor verdadero no desaparece, se reinventa. Juan volvió a caminar, con dificultad, pero lo que regresó con más fuerza fue el brillo en sus ojos cada vez que veía a Pilar y a los niños. Ella lo acompañaba en cada paso, sujetando su mano con firmeza, no por obligación, sino por elección, porque entendió que amar también es decidir quedarse, aunque la herida arda, aunque la duda pese, aunque el orgullo quiera huir. Los niños volvieron a reír. Miguel montaba en bicicleta otra vez, esta vez con Juan a su lado. Isabel retomó su cuaderno. Ana y Antonio no se separaban, más unidos que nunca. La herida los había transformado. El milagro no fue solo que Juan sobreviviera, fue que todos aprendieron a vivir de nuevo. Carlos, condenado por tentativa de homicidio, pasó meses en silencio. No había excusas que borrarían lo hecho. En la audiencia, Juan pidió la palabra. Mi hermano se equivocó, pero el peor castigo es saber que casi mata a la única familia que aún lo amaba. Fue un final y un comienzo. En la última escena, Pilar entra en la habitación con una pequeña caja. Dentro, un nuevo collar. En el colgante, una sola palabra, promesa. Se lo coloca a Juan y le dice, volviste. Y ahora, empezamos de nuevo. Él aprieta su mano. Ambos sonríen con lágrimas en los ojos. En el silencio, ya no hay miedo, solo la certeza de que, pase lo que pase, cumplirán aquella promesa hecha entre sirenas y lágrimas.